Gloria a Dios. Dicho esto, gloria a Dios, yo quiero que usted vaya a su Biblia para traer el consejo que Dios me puso en el corazón para ustedes. Yo sé que a alguien Dios le va a hablar en esta mañana, porque Dios me dio esta palabra hace pocos días y me la dio para esta iglesia. Yo quiero que usted vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y ahí vamos a tener el consejo que Dios quiere traernos en esta hermosa mañana. Yo quiero que usted me regale 30 minutos. Con 30 minutos lo vamos a hacer, para respetar el tiempo de muchos que llegaron temprano a la casa del Señor. Yo quiero que vayamos a la Biblia, libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia o último libro de Moisés, y lo vamos a hacer en el capítulo 8, a la altura del verso 1. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 1. Y vamos a seguir en la misma línea de la versión que estábamos leyendo al principio. Gloria a Dios. El tema de este capítulo o de este párrafo es titulado Un llamado a recordar y a obedecer. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a permitirle que la gente de sonido nos baje un poquito la música, por favor, el sonido, para que podamos entender lo que vamos a leer en esta mañana. Capítulo 8, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nos ponemos de pies, todos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Repito, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. Verso 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Verso 3. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios mío, que nos permite leer en esta mañana. Dios mío, bendícenos, Dios mío, a través de ella. Permite que podamos guardarla en nuestro corazón y poder hacer uso de ella, Dios mío, en el nombre de Jesús, con libertad. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. El consejo que Dios puso en mi corazón para ustedes. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? El consejo que Dios puso para mí en esta ocasión para ustedes, yo quiero ministrarlo bajo el tema: no romantices el trayecto. ¿Cuántos están aquí? No romantices el trayecto. Dígale a alguien que le quede cerca: no romantices el trayecto. Dios también te forma en lo incómodo. Bajo esa idea yo quiero ministrar. Y hay tres principios o tres ideas que yo tengo en el corazón y que quiero desarrollar dentro de las posibilidades que el Señor nos permita, para hacer entender la idea que Dios puso en mi corazón para ustedes.
La primera es, Dios nos guía a soltar para poder llevarnos a lo nuevo. Primero, Dios nos guía a soltar para poder llevarnos a los nuevos. La segunda idea que quiero desarrollar es: Dios usa procesos incómodos para revelar nuestro corazón. Y por último, no menos importante, la última idea que tengo es que Dios también trabaja en medio de las pérdidas que tenemos. Repito, que Dios también trabaja en medio de las pérdidas que tenemos. Basado en este texto que nosotros hemos leído de Deuteronomio capítulo 8, verso 2 o verso 1 hasta el 4, yo quiero introducir diciéndole a cada uno de ustedes que hay momentos que la iglesia de Cristo, nosotros como creyentes, cogemos los procesos. Y quiero utilizar la palabra procesos, aunque es una palabra que la mayoría de gente no quiere incluso. He escuchado personas que dicen, ay, no me hable de proceso. Hay personas que no les gusta que le hablen del proceso. Y de verdad, es un poquito incómodo que siempre estemos hablando de procesos. Esta casa es una casa que no le gusta tampoco estar repitiendo tanto. Yo creo que más que hablar tanto del proceso, es más importante hablar de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Porque cuando nos enfocamos tanto en el proceso, perdemos de vista lo que Dios tiene delante nuestro. Pero sí también es cierto que nosotros necesitamos puntualizar algunas cosas para que en el proceso no nos perdamos. En la trayectoria que tengamos hacia el proceso, no perdamos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es muy importante nosotros saber que muchas veces nosotros como que cualquierizamos lo que Dios está haciendo. Y queremos obviar algunas cosas que Dios está trabajando en nosotros. Y cuando nosotros obviamos ciertas cosas que Dios está trabajando en nosotros por medio de un proceso, muchas veces perdemos de vista el aprendizaje que Dios quiere darnos en medio de ese proceso. ¿Está bien? Entonces nosotros como creyentes muchas veces he visto en ocasiones algunos creyentes que quieren como que olvidarse. Ellos están pasando por algo, pero ellos no quieren como darle importancia a eso que están pasando. Y lo ven como de manera ay, no me hable de eso. Y muchas veces cuando nosotros lo vemos así, vuelvo y les reitero, perdemos de vista la enseñanza que Dios trae en medio del proceso. Y no solamente esto, sino que le damos más importancia a la forma de vida que teníamos antes de conocer al Señor. Y siempre vemos que el proceso que estamos pasando en el camino de Dios es un proceso muy fuerte. Y comenzamos a ver como los israelitas, que cuando estaban en Egipto, ellos veían que en Egipto ellos estaban en bendición. En Egipto ellos comían carne, en Egipto ellos comían cebolla, en Egipto ellos tenían como abundancia según ellos. En el desierto ellos perdieron de vista que ya eran hombres libres. Y a veces nosotros como creyentes, antes de profundizar en ese tema, a veces nosotros como creyentes no paramos y queremos como nosotros mismos como vernos como que antes de nosotros tener a Cristo, nosotros éramos alguien más importante o teníamos más que lo que tenemos hoy después de conocer a Jesús. Alaba a Dios. Y muchas veces como que nos perdemos, romantizamos aquella vida que teníamos fuera de Dios. Romantizamos que antes de conocer a Dios no teníamos nada. Romantizamos que antes de nosotros conocer a Dios andábamos perdidos sin esperanza. Romantizamos que antes de conocer a Dios no teníamos, aleluya, a quien acudir. Mi alma alaba a Dios en esta mañana. Mi alma, yo quiero que alguien me motive a predicar, porque yo siento presencia de Dios en esta mañana, en este lugar. Si usted me motiva, lo voy a predicar. Si usted me motiva con su adoración, le voy a decir lo que Dios me dijo para usted. Alabado sea Dios.
Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, como que nos quedamos, como que, ay Dios mío, no, es que yo le decía a una persona que mientras nosotros romantizamos lo que nosotros éramos sin Dios, no podemos pasar a lo próximo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque antes, cuando yo era en el mundo, yo era un tigre. Porque antes, cuando yo estaba en el mundo, yo viraba. Y a veces a quien viraban eran a nosotros mismos. A veces los que estábamos destruyendo nuestra propia vida éramos nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Alabado sea Dios. Y muchas veces pensábamos que teníamos muchas cosas, pero muchas veces el enemigo lo que nos tenía era cegado, amados. Muchas veces el enemigo lo que nos tenía era con una venda en los ojos para que no viéramos lo que Dios quería hacer con nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo quiero hablar en la primera parte que le mencioné. Dios nos guía a soltar para poder llevarnos a lo nuevo. Hay una historia en el libro de Génesis, a la altura del capítulo 12, y es la historia de Abraham. No le voy a hablar mucho de Abraham porque le he hablado en otras ocasiones de Abraham, pero yo quiero puntualizar algo acá. Abraham es el hombre para los orientales más grande de la historia. Es el padre de todas las naciones orientales, se puede decir así, que es respetado por ellos. Tanto el Islam, Abraham es respetado y es tenido como padre del pueblo islámico. Como el pueblo de Israel reconoce a Abraham como el padre de su nación. Este hombre casi nadie lo pone en duda, porque fue un hombre que caminó con Dios. Fue un hombre que tuvo una trayectoria brillante delante de Dios. Fue un hombre, aleluya, que aunque pasó procesos, supo caminar en medio del proceso sin romantizarlo. Alaba, aleluya, gloria a Dios. Fue un hombre que cuando salió de un lugar llamado Ur de los Caldeos, este lugar era un lugar, dicho por algunos comentaristas, que era un lugar próspero. Era un lugar desarrollado. Abraham sale de este lugar por una palabra que le da Dios. Y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y yo quiero que usted subraye la palabra te mostraré. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos parados esperando que el Dios del cielo nos dé todas las directrices, dónde van los puntos, dónde van las comas y dónde va todo. Pero muchas veces el Dios del cielo es experto diciéndonos: sal de tu tierra, de tu parentela, sal a caminar, sal a caminar, sal a caminar. Y todavía no nos ha mostrado el final del camino. Y como Abraham, el proceso de Abraham es un proceso donde Dios le prueba, o se puede llamar un proceso de fidelidad, donde Dios agarra a este patriarca, a este gran hombre de Dios, y lo saca de sus familiares, de la tierra de sus familiares, de lo conocido. Y muchas veces nosotros somos muy dados a no dar el paso porque no conocemos lo próximo. ¿Cuánto adoran a Dios? Y Dios a veces nos manda a soltar aquellas cosas conocidas, aquellas cosas viejas, aquellas cosas corrompidas, aquellas cosas que no están conforme al modelo que Él estableció para nosotros, para entregarlo lo nuevo que Él quiere entregarnos. Y no necesariamente estoy hablando de familiares, alaba. Y no solamente estoy hablando de familia, y no necesariamente estoy hablando de soltar a algunos familiares. Hay cosas que nosotros como creyentes necesitamos entender, que necesitamos soltarle en el camino. Hay cosas que nosotros como creyentes necesitamos entender, que hasta que no soltemos esas cosas que nos están arrastrando hacia atrás, no van a permitirnos pasar a lo nuevo que Dios tiene para usted y para mí. Oh, mi alma adora a Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Dios no le mostró todo desde el principio a Abraham. Lo fue guiando paso a paso. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre todo, el panorama completo. Y Dios solamente nos muestra el producto terminado.
Pero cuando nosotros vamos en la trayectoria, a veces queremos romantizar esa trayectoria y pretender que Dios no está con nosotros, y pensar que muchas veces Dios se ha alejado de nosotros porque estamos pasando por procesos. Y yo tengo que decirle a la iglesia Casa de Refugio, que está ubicada en Palma Real, que no solamente vemos a Dios cuando estamos siendo bendecidos. A veces Dios está más cerca de nosotros cuando estamos en medio del proceso que cuando estamos recibiendo bendiciones. Muchas veces el no de Dios nos bendice más que el sí de Dios. Muchas veces el no de Dios nos va a bendecir más la vida que el sí de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que siempre Dios nos diga sí. Y muchas veces nosotros vamos a querer que Dios a todo lo que le pidamos nos diga sí, sí, hazlo. Y a veces nos enojamos con Dios. Y a veces ni queremos adorar, ni queremos ir de rodillas, ni queremos ir a la iglesia, porque Dios nos dijo que no a lo que nosotros aparentemente veíamos como bendición. ¿Qué le decimos a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo primero es que cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela, llega a un lugar que no había de comer. Adora. A la tierra que Abraham llega, una tierra que fluye leche y miel, estaba pasando por un proceso y tiene que irse de ese lugar, a otra nación, a buscar de comer para que su familia y su ganado, sus criados y todo lo que este hombre tenía no murieran en aquel lugar. Porque muchas veces lo que Dios nos dice, apunte esto, que le va a bendecir hasta el ruedo de los pantalones. Muchas veces cuando Dios nos dice algo, cuando nosotros vamos a la realidad, el diablo quiere que nosotros veamos todo lo contrario de lo que Dios nos dijo que iba a hacer en ese lugar. Parece que usted no entendió lo que yo le dije. Muchas veces cuando Dios nos dice que nos va a bendecir en un punto, se lo voy a poner más claro. Cuando Dios le dice a usted que lo va a bendecir por medio de algo, usted va a ver todo lo contrario en eso. Si Dios le dice a usted que Dios lo va a bendecir económicamente, ¿qué es lo que usted está esperando que va a llegar? Una bendición, un maletín que venga del cielo lleno de cuarto. No, lo que va a venir es una olla en buen dominicano, que usted va a decir que fue. Porque cuando Dios te va a bendecir en una determinada área, el enemigo se va a oponer. Y como dice el texto que leímos, que vamos a entrar prontamente en él, fue para probar el corazón que Dios lo llevó al desierto. Cuando Dios te lleva al desierto es para probar lo que hay en tu corazón. No para Dios saber quién tú eres, porque Dios sabe quién tú eres desde antes que tú nacieras. Pero Dios necesita probarte a ti, porque muchas veces nosotros estamos creyendo que somos alguien o que tenemos cierta madurez, y cuando Dios nos pasa por cierto proceso es que nos damos cuenta que nosotros no estábamos tan maduros como nosotros pensábamos que lo estábamos, y que necesitamos atacar por ciertos hábitos que todavía nos quedan, que todavía nos jalan hacia atrás. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. En ese caminar Abraham tuvo que soltar su tierra, su entorno, sus seguidores o su seguridad. Muchas veces nosotros tenemos que soltar todo esto. Nuestra seguridad es lo que más el hombre trata de guardar. Ciertas áreas cómodas que no nos dejan avanzar, y que cuando nosotros nos vemos de forma insegura queremos devolvernos hacia atrás. Yo voy a obedecer lo que Dios me dijo, pero déjame llevarme a mi papá por si acaso. O déjame llevarme esta cosa que yo sé que me va a bendecir. O déjame llevarme a mi sobrino Lot para que me sirva de compañía durante el camino. Adora. Adora. Cuando Dios te dice que suelte, que suelte. ¿Usted sabe algo? Muchas veces, y si nosotros lo analizamos de manera profunda, Abraham recibió una palabra de Dios desde el principio, pero ¿usted sabe qué pasó? Abraham no recibió lo prometido hasta que no soltó a su padre Taré,
hasta que no soltó a su sobrino Lot, y hasta que él no se despojó de todo esto, Dios no cumplió la palabra que tenía que cumplir con él. Así es que, mis amados hermanos, muchas veces nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, y es necesario, las personas que son aquí empresarios y saben que muchas veces hay que dar un salto de fe. En los negocios hay que dar un salto de fe. En la familia muchas veces hay que dar salto de fe. En la vida espiritual esto se trata de salto de fe. Nosotros no podemos lograr cosas grandes si seguimos acomodados en el mismo lugar donde estamos todo el tiempo. Si nos seguimos rodeando con las mismas cosas que nos seguimos rodeando desde el principio, necesitamos avanzar. Necesitamos soltar ciertas cosas. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que usted debe alejarse del entorno donde usted está. No, hay cosas que no estorban el propósito. Pero hay cosas que sí lo estorban y usted lo sabe. Yo no vine a decirle lo que estorba el crecimiento suyo en cualquier área de su vida, porque usted lo sabe más fuerte que yo. Hay momentos donde Dios nos invita a confiar, aun cuando no vemos todo claro. No es pérdida, es dirección de Dios. Muchas veces Dios nos manda a soltar. No, porque yo perdí, yo dejé tal cosa para Dios, por Dios. Y todas esas cosas que usted dejó, usted está diciéndolo con un corazón como que fue grande lo que usted hizo. Y usted no sabe que lo que Dios estaba haciendo, quitándole todas esas cosas, era dándole dirección para cumplir el propósito de vida que usted tiene en esta tierra, para cumplir el designio que el Creador tuvo antes de crearle en el vientre de su madre. ¿Cuánto adoran a Dios? No romantices la trayectoria. No la romantices. No creas que antes tú estabas mejor. No creas que sin Dios tú eras alguien, porque sin Dios no somos nada. ¿Cuántos saben que sin Dios no somos nada? Sin Cristo no somos nada. La seguridad que tenemos en el mundo sin Dios es nada. La seguridad que tenemos sin Dios es nada. Nosotros edificamos y pensamos que tenemos cierta seguridad en ciertas áreas de nuestras vidas. Y cuando Dios nos sale al encuentro, nos damos cuenta y nos abre los ojos, nos damos cuenta que estamos construyendo sobre algo incierto, sobre algo que no tenía fundamento. Porque lo único que puede mantenernos firmes y mantenernos de pies es estar edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. El segundo punto que quiero ver con ustedes es: Dios usa procesos incómodos para revelar nuestro corazón. Y lo vamos a hacer en el mismo texto que leímos. En el desierto, el desierto fue parte del trato de Dios con Israel. No era un abandono, era un acompañamiento diferente. El pueblo de Israel dura 430 años esclavo en una nación llamada Egipto. Por mandato de Dios, Dios le había dicho que iban a durar allí 400 años esclavo en Egipto. Según algunos comentaristas, exégetas, creen que estos 30 años que el pueblo de Israel duró en Egipto fueron los 30 años que existió el rey que conocía al patriarca llamado José, al hombre llamado José, que fue gobernador en Egipto, y que estos 30 años fueron 30 años de abundancia. Esto es cierto comentario de algunos comentaristas bíblicos que creen que esto es así, y que por eso el pueblo de Israel duró 30 años más de lo acordado o de lo dicho por la boca de Dios en aquel lugar, porque aquellos 30 años no eran contados como años de esclavitud, sino años que Dios los llevó a que ellos fueran bendecidos por el faraón de aquella ciudad. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos saben que tú no duras ni un minuto más del que Dios dijo que tú vas a durar en un lugar? Tú no vas a durar en ese proceso ni un minuto más del que Dios dijo que tú ibas a durar en ese proceso.
Así es que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde lo tenía esclavo por mandato del mismo Dios, para que, y usted diría, pero ¿y por qué Dios agarra el pueblo y lo lleva y permite que esté esclavo en una nación? Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos decir en esto y no queremos abundar mucho en esto por el tiempo. Lo cierto es que Dios no podía dejar este puñado de gente que cuando entraron a Egipto eran menos de 100 personas, solo en una zona desértica, para que las víboras, para que los animales, las fieras del campo acabaran con esta nación. Dios lo lleva para preservación. Y muchas veces usted cree que Dios lo llevó para castigarlo, y Dios lo que estaba era preservándole la vida. Alaba. Dios lo que lo llevó fue para que usted no se muriera en ese desierto. Y nosotros nos estamos quejando por qué. Dios debió dejarnos allí donde estábamos. Si lo deja allí, usted no estuviera aquí hoy. Hay muchos de nosotros que Dios nos sacó del lugar donde estábamos, porque ahí donde estábamos no íbamos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y nosotros no vivimos quejando, pero ¿y por qué fue que yo me fui? Pero no fue usted que se fue que lo sacaron. Adora, adora. Yo sé, y a mí me gusta hablar de los empresarios. ¿Usted sabe por qué? Porque yo conozco un poquito de esto, y yo sé que muchos de los que hoy están, gloria al nombre del Señor, siendo bendecidos en sus negocios, aún por medio del proceso que están pasando, dicen como digo yo, para volver a ser empleado de nuevo, boto el fondo aquí en mi negocio. Adora a Dios, adora a Dios. Porque muchas veces nosotros no entendemos, y a lo primero pensábamos que nos íbamos a morir. No es que esta empresa es una empresa reconocida y tenemos gran estatus aquí donde estamos, pero yo me estaba muriendo en esa empresa con todo y su estatus. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces nosotros debemos entender que Dios, cuando nos saca de un lugar, es porque tiene algún propósito con nosotros. Y quiero decir con esto que estamos en contra de ser empleados. No, hay procesos, hay momentos, y hay lugares, y hay personas que Dios lo preparó con un cierto material para estar en algún lugar. Pero yo personalmente entiendo que no nací para ser más empleado. Y respeto a cada uno de los que lo son. ¿Está bien? Nosotros como creyentes necesitamos entender que Dios tiene tiempos, que Dios no pasa por proceso. El pueblo de Israel, volviendo a nuestra historia, duró 40 años en el desierto. Y nosotros lo decimos como tan fácil. 40 años en el desierto. Todos los que estamos aquí que pasamos de 40 años, sabemos que 40 años no son, como decimos en Dominicana, paje coco. Fueron 40 años. Y si usted me dice, no, porque él pasó 40 años en Dubái. Él pasó 40 años viviendo en Piantini de República Dominicana. Usted dice, ay, pero qué gloria. Fue en el desierto. Fue en el desierto. Y muchas veces nosotros queremos como que el proceso nuestro es el más grande que existe. Y nos vamos a esta zona de romanticismo. No, porque es que Dios y no volvemos como sentimentales, que Dios se olvidó de mí. Yo soy la persona, pero Señor, tú les das las mejores batallas a su guerrero. Y es que yo soy uno de los guerreros más grandes. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Dios le dice al pueblo de Israel, según algunos comentaristas, de igual forma, repito, se cree que el pueblo de Israel debió llegar a la tierra prometida, o el trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida, Canaán, eran 11 días de camino de a pie. 11 días. El pueblo de Israel duró 40 años. Y a veces nosotros lo vemos como que nosotros estamos pasando por el proceso más grande del mundo. No, mis amados hermanos, no lo romantices. No es así. Y no es cierto que fueron 11 días, no fueron 40, no fueron 40 días, fueron 40 años. No fueron 40 días que duró el pueblo, fueron 40 años. Pero si Dios no lo dura 40 años en el desierto, ¿usted sabe qué estaba haciendo Dios en el desierto con Israel? Dios estaba sacando a Egipto de Israel.
Porque el día número 1 de su salida sacó a Israel de Egipto, pero todavía tenía a Egipto en Israel. Y tenía que sacarlo de la mente, del corazón. Porque una gente con mentalidad de esclavo no puede lograr cosas grandes en la tierra. Primeramente hay que transformarle la mente, el corazón, para que pueda ver las cosas grandes que Dios tiene para ellos. Hasta que usted no saca de su mente y de su corazón la mentalidad mediocre de esclavo, de que usted no va a lograr nada, usted no va a poder lograr las cosas que Dios dijo que usted iba a lograr en esta tierra. Alabado sea Dios. Dios usa procesos incómodos para revelar nuestro corazón. Esto era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Dios estaba en medio de este desierto, porque Dios en medio del desierto, algo que nosotros necesitamos saber es que en medio del desierto que estamos atravesando, el Dios del cielo no nos va a dejar solo. La garantía no es que no vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos incómodos. Si usted se convierte a Cristo hoy en este altar, la garantía no es de que usted no va a pasar por momentos difíciles, incómodos. La garantía es que el Dios del cielo va a estar con usted en esos momentos incómodos. Mi alma adora la gloria de Dios. Dios los guiaba, pero también los formaba. En esos procesos salen cosas que en otros momentos no se ven. Allí salen actitudes, allí salen temores, allí salen dependencia. Y aún no siempre es cómodo, es necesario para crecer. Es el propósito de Dios que usted crezca en medio del proceso. Y muchos de nosotros, ¿por qué, pastor, usted trae este mensaje de proceso cuando Dios ha dicho que esto es tiempo de expansión? Yo traje este mensaje de proceso porque muchas veces nosotros estamos durando más tiempo del que deberíamos durar en el proceso, porque no estamos entendiendo la enseñanza que Dios está trayendo por medio del proceso. Mi alma adora la gloria de Dios en esta hora. Muchas veces nosotros no estamos entendiendo lo nuevo que Dios está trayendo, y nosotros estamos arraigados, amarrados, unidos a aquellas cosas viejas que nos tenían atrasados y que no nos han permitido avanzar. Y nosotros somos tan terrible con esto, que nos agarramos tan fuerte de eso, que cuando alguien nos quiere ayudar y cuando alguien nos quiere tender la mano y venir a ayudarnos, nosotros decimos: no, es que yo no me siento cómodo. Suelta esa comodidad, porque en medio de la incomodidad Dios va a traer bendición para usted también. Alabado sea Dios por siempre. Cuando atravieses momentos así, no piense que Dios te dejó. Pregúntate: ¿qué está formando Dios en mí en esta etapa? No comience a cuestionar a Dios. No comience a cuestionar lo que Dios está haciendo contigo. Comienza a preguntarte a ti mismo: ¿qué es lo que Dios quiere formar por medio de este proceso? Porque muchas veces no vemos cumplir lo que Dios dijo de nosotros: ministerios, profesiones, logros personales, familiares, y no lo vemos porque no queremos soltar aquellas cosas que nos arrastran hacia atrás. Pastor, entonces usted me dice que yo tengo que soltar a ciertas personas que han sido de bendición en mi vida. Sí, hay personas que han sido de bendición a nuestras vidas, pero que se le acabó el tiempo. Alaba la gloria de Dios. Hay personas que por un tiempo fueron una bendición para nosotros. Y pastor, usted está diciendo algo muy fuerte. Sí, las personas no son reemplazables, no son cosas. Yo no creo que las personas sean reemplazables. No, las personas no. Pero hay momentos que hay que despegarse. Hay momentos que Dios te manda a dejar a Lot en Sodoma y en Gomorra. Alaba la gloria de Dios, para poder pasar hacia los lugares altos, donde Dios quiere tener relación íntima contigo, donde Dios se te quiere revelar, donde la palabra de volver, aleluya, a ministrar tu vida, donde Dios quiere tener intimidad contigo.
para que pase a lo próximo. Y quiere decir que cuando tú sueltes a Lot, ya te va a olvidar de Lot. No, cuando Lot necesite tu ayuda, tú vas a ir allá a ayudarle, pero tienes que dejarlo allá. Oran al Señor. Por último, y disculpe que le estoy tomando un chin más de tiempo, me regalan 5 minutos más. Con 5 minutos termino. Dios también trabaja en medio de las pérdidas que tenemos. El último texto que quiero tratar con usted se encuentra en el libro de Job. Ay, ¿el libro de quién? De Job. A nadie le gusta que le hablen del libro de Job, pero lo voy a tomar. Libro de Job, en la altura del capítulo 1. El Señor me dio y el Señor me ha quitado. La historia de Job nos muestra, un nivel más profundo del proceso. Hay etapas donde enfrentamos cambios inesperados, momentos difíciles, situaciones que no comprendemos. Y aún así, Dios sigue presente. Este hombre llamado Job, muchos hasta inconversos han escuchado la historia de este hombre. Es un hombre, un patriarca de la Biblia, un hombre de un alto calibre, que el mismo Dios se atreve a decir que como este hombre no había otro en la tierra. Era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía una comunión íntima con el cielo. Era un hombre que día tras día procuraba alimentar esa comunión con Dios. Porque tengo noticia para alguien hoy. Si usted hoy logró ser lleno de Dios, el mover de Dios, del Espíritu Santo de Dios, no es estático. No puede usted, con la llenura de hoy, pretender que esa le va a servir para mañana. ¿Cuánto adoran a Dios? Este hombre nos lleva a un nivel más profundo del proceso, donde nosotros no debemos romantizar el proceso. Y nosotros predicamos sobre este hombre, pero a veces no entendemos. E incluso he escuchado a algunos decir que están pasando por el proceso de Job. Que están pasando el proceso de Job. Hermanos, usted no sabe lo que usted está diciendo. Usted no sabe lo que usted está diciendo, porque este hombre fue probado en gran manera. Este hombre, aparte de ser un hombre de Dios, y esto también quiero hacer un paréntesis aquí y dejar bien visto o bien claro algo, y es que nosotros, por más hombres y mujeres de Dios que seamos, no estamos exentos de que el proceso nos visite. ¿Qué proceso, pastor? Que nos van a quitar ciertas pertenencias en algunos momentos. El proceso nos visite. Este hombre, la Biblia dice que este hombre, aunque era un hombre íntegro delante de Dios, aunque era un hombre que tenía un corazón conforme a de Dios y que no había otro hombre como él en la tierra, este hombre tenía muchísimos bienes, era riquísimo, más rico que todos los orientales de ese entonces. Este hombre fue visitado por el proceso, o fue visitado por el enemigo, probado por Dios, y le fue quitado todo lo que tenía. Cuando decimos todo, es todo. Porque a veces nosotros pensamos que nos quitan el carro. Este hombre, dice la Biblia, que tenía 10 hijos. Estos 10 hijos que tenía este hombre también le fueron quitados. Y usted dice que usted está pasando el proceso de Job. Usted no sabe lo que usted está diciendo cuando usted dice: estoy pasando el proceso de Job. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Que nosotros a veces romantizamos mucho esto. Y nosotros queremos que por cualquier situación, por percatas, minutas que estamos pasando, creemos que ya el Dios del cielo se alejó de nosotros, se olvidó de nosotros, y que ya el propósito que Él dijo que nosotros teníamos en Él murió con esto. Hermano John, yo creo que nosotros casi todos hemos pasado por ese momento porque pensamos que ya nuestra historia terminó. ¿Es así? Nosotros somos testigos que estamos en una parada del camino, y como no hemos leído el final del libro, creemos que en esta página se acabó todo el capítulo, o se acabó todo el libro. Pero todavía usted no le ha dado la vuelta a la portada del libro para ver cómo termina. La historia de Job comienza de una manera muy hermosa, donde Dios dice que tiene todo lo de él rodeado, donde el enemigo no puede entrar por ningún lado. Y es verdad que Dios tiene lo de sus hijos rodeados.
Esta historia nos demuestra que el diablo no toca a sus hijos cuando él quiere tocarlo. Que el enemigo solamente tiene permiso de tocar a uno de sus hijos cuando Dios se lo permite. Esto debería causarle gozo y alegría a alguien aquí en esta casa. El diablo no va a poder tocar nada de lo que usted tiene hasta que Dios no se lo permita. Y cuando el enemigo lo toque, usted debe de estar preparado para decirle como le dijo, y no sentimentar, romantizar es la palabra que estoy utilizando, sí, romantizar el proceso, romantizar lo que le está pasando. ¿Cuánto adoran a Dios? No debería. Usted debería de estar preparado para cuando llegue ese momento, usted pueda decir: lo que yo tengo, todo lo que tengo, me lo dio Dios. ¿Cuánto adora? Todo lo que yo tengo me lo dio Dios. Si Jehová se lo llevó, alabado por siempre sea de Dios. Pero nosotros no estamos preparados quizás en algunos momentos para ese tema. Y por eso este mensaje vino a nosotros, para prepararnos. Porque a todos los que están en el camino le llegan momentos difíciles. Porque a todos los que están en el camino, repito, hoy le toca a Pedro, pero mañana le puede tocar a Cefa. ¿Cuántos adoran a Dios? Hoy le toca a Cefa, pero mañana le puede tocar a Trucupey. ¿Cuántos adoran a Dios? Y nosotros necesitamos estar preparados para saber que cuando nosotros recibamos ese proceso, cuando nosotros seamos atacados por esto, Dios no nos ha dejado solo. Aún Él está ahí. Dios no deja de ser bueno cuando atravesamos momentos difíciles. Muchas veces en esos momentos Él está trabajando de una forma más profunda en nosotros. Dios no deja de ser bueno porque tú estés enfermo. Dios no deja de ser bueno porque tú no tienes para comer hoy. Dios no deja de ser bueno porque tú estés pasando por un determinado proceso o porque no se te dio el plan que tú querías que se te diera en un determinado trabajo. Dios no deja de ser bueno porque la familia se te está cayendo a pedazos. Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Dios sigue siendo bueno. Aunque yo no lo entienda, Dios sigue siendo bueno. Aunque yo no entienda lo que estoy atravesando en este momento, el Dios me llamó, el Dios de los que me creó sigue siendo bueno. Lo único que pasa es que usted no entiende. Y está bien. Como diría el evangelista Natanael, es válido que usted no lo entienda. Es válido que usted no entienda el proceso por el que está atravesando. Porque si usted lo entendiera, el proceso no le golpeara tan fuerte. Dios no nos llamó a entender el proceso. Dios nos llamó a tener una respuesta contundente delante del proceso que se nos presente, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo, gloria al nombre del Señor, este hombre llamado Job. Me estoy cayendo a pedazos, pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. ¿Cuánto adoran a Dios? Israel caminó procesos largos. Abraham vivió procesos de fe. Job atravesó momentos difíciles, pero en todos los casos Dios estuvo presente. En todos los casos Dios ha estado presente. En cada proceso que usted ha pasado, iglesia, cuando usted creía que Dios estaba más lejos, hay muchos de los que estamos aquí, y me incluyo en ellos, que cuando pasamos por momentos difíciles pensamos que Dios ya no estaba con nosotros y que Dios nos había abandonado. Pero cuando pasamos el proceso nos dimos cuenta que Dios lo que estaba era trabajando un área de nuestras vidas. Pero con todo eso, que en ese proceso que pasamos, que nos dimos cuenta que Dios estaba con nosotros más cerca de lo que nosotros pensamos, cuando pasamos por el proceso que viene, por el próximo proceso, volvemos a preguntarnos que si Dios está con nosotros. Pero Dios sigue estando ahí. Dios no se ha movido del lugar donde usted lo dejó. En el mismo lugar donde usted dejó a Dios, ahí está Él.
Gloria al nombre poderoso del Señor. Por eso, hoy más que romantizar lo que vivimos, y disculpe que quise escribir esto para que no se me vaya, porque yo siento que a alguien Dios le va a hablar con esta palabra. Por eso, hoy más que romantizar lo que vivimos, aprendemos a caminar con Dios o a caminar con el proceso, a confiar en Dios y con un corazón dispuesto. Porque al final, ¿usted sabe qué pasa al final? Dios no solo está interesado en llevarte a un lugar, está interesado en formar la persona que va a llevar a ese lugar. Dios, más importante que llevarte a un lugar determinado, quiere que tú disfrutes el trayecto. Más importante de tu llegada es la persona en la que te va a convertir en ese trayecto antes de llegar. Dios no está interesado solamente en bendecirte. Dios está más interesado en formarte. Dios no está solamente interesado en que tú crezcas. Dios está interesado en saber que tú crezcas, pero que cuando llegue tenga el corazón tan sano como Él quiere que tú lo tengas. ¿Cuánto adoran a Dios? Póngase de pie, póngase de pie. Gloria al Señor, aleluya.